Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada y director del área financiera y digitalización de Funcas. Buenos días, Santiago. Hola, buenos días. Bueno, nos hemos pasado parte del fin de semana viendo también distintos informes, uno de ellos sobre Funcas, con unas declaraciones de Raimon Torres sobre, en El Economista, sobre el consumo interno y ese gasto de las familias. ¿Debería preocuparse ya el Gobierno, después del dato del primer trimestre, sobre ese estado de la demanda interna por la subida de la inflación y por el aumento de los tipos de interés / hipotecas? Bueno, todos los datos son preocupantes, evidentemente. No sabemos qué nos va a deparar este segundo trimestre, que quizás por el turismo, por una cierta estabilización dentro de lo malo que es la guerra, pero quizás las expectativas quedan ya más o menos fijas, que vamos a estar en un entorno bélico de sanciones y de sus consecuencias durante un tiempo. Quizás se podría recuperar algo, ¿no? el consumo. Fue un trimestre muy especial, es decir, semanas afectadas por Omicron, la huelga de los transportistas, el comienzo de la guerra, toda la incertidumbre que pasó sobre la energía y quizás pues el segundo trimestre, que también es especial, pero quizás no tenga tantas incertidumbres, tantos shocks, y eso que estamos viendo muchísimas cosas, ¿no? Ahora más en el ámbito financiero. En el ámbito financiero quiere destacar una cosa, ¿no? Es decir, es verdad que se están subiendo los tipos de interés en el mercado, están subiendo la Reserva Federal, el Banco de Inglaterra, otros bancos centrales. Está la expectativa de que el Banco Central Europeo también lo subirá a partir del segundo semestre, pero lo que está claro es que los tipos de interés reales, una vez descontada la inflación, siguen siendo negativos o muy negativos y, por tanto, no tendría que ser tan dramática esas sensaciones. Es decir, en este momento es que realmente aquella persona que se ha endeudado está pagando un tipo de interés negativo en términos reales, ¿no? Entonces, vamos a ver, los bancos centrales, hay algunos que opinan que han tardado en reaccionar, quizás se debió reaccionar antes, pero la afluencia, la coincidencia de tantos factores externos imprevisibles, pues probablemente nos haya llevado hasta aquí, ¿no? ¿Dónde más debería mirar el Gobierno para que ese Producto Interior Bruto se mantenga al menos en ese 4,3%? ¿Cuál es la perspectiva hacia la economía española para este 2022 a pesar de la revisión? Bueno, yo creo que tenemos que ser conscientes que tenemos una gran dependencia energética, ¿no? Y entonces probablemente a mí me gustaría que se hablara más de ahorro energético, etcétera, para que la gente, de alguna manera, las personas dejemos de consumir tanto energía como hemos hecho en los últimos años, que tenía otro coste. Con eso no estoy diciendo que no consumamos energía, pero que sí que seamos conscientes que mantener ese nivel de consumo pues nos detrae renta, ¿no? Entonces hay que enfatizar, yo creo que mucho, el tema del ahorro energético para que de alguna manera el otro consumo que no sea energético no se resienta tanto, porque ese es el que más se va a resentir, ¿no? Yo creo que un elemento que también es importante es que se tenga una credibilidad en lo que se hace, sobre todo qué va a pasar luego en el ajuste a una senda fiscal que el mercado entienda razonablemente. Es decir, parece ser que el paraguas del Banco Central Europeo no va a ser tal, o por lo menos no va a ser tan grande a partir de las próximas semanas, con lo que se puede encarecer muchísimo la deuda. No la española, digo, particularmente la de varios países europeos, ya está encareciéndose incluso la de Alemania, pero la prima de riesgo es lo que nos preocupa, es decir, que la nuestra se encarezca mucho más, o la italiana, que la de Alemania. Entonces ahí hay que ser muy creíble en ese sentido, y desde luego apoyar a todos los sectores estratégicos, y las ayudas que haya que hacer a los combustibles son a sectores estratégicos, transportistas, etcétera. Yo creo que eso es donde hay que actuar, ¿no? en la mayor medida. A nivel internacional, hoy 9 de mayo está gran parte, sobre todo por el tablero geopolítico, mirando a Rusia, pero también en lo económico, esa profundización, esa ampliación de los tiempos de la guerra en Ucrania, ¿cómo impactará o cómo puede impactar a la economía española, sobre todo mediante la inflación, y al conjunto de Europa? Bueno, hay que ver la virulencia. Si la guerra se mantiene, hay que ver con qué virulencia. Si se mantiene en una situación parecida a la actual, que no tiene por qué ser así. Lógicamente, al final Putin también tendrá, y el régimen ruso tendrá que dar su discurso interno, y quizás una guerra que no tenga, es decir, que siga siendo así, ¿no? Luchar por el Donbass, etcétera, pues quizás para ello no sea suficiente. Eso es lo que más me preocupa, que realmente a lo mejor entremos en otro estadio. Pero lo que está claro es que el grupo de economías occidentales, de países occidentales, y sobre todo la Unión Europea, quiere
frenar el consumo de combustible ruso, tanto petróleo como gas. Ahora se habla de intentar eliminar cualquier importación de petróleo ruso, mientras se pueda ir reduciendo la dependencia del gas, pero eso también llevará su tiempo. Porque no olvidemos que cuanto más reduzcamos o cuanto más rápidamente lo hagamos sin tener una alternativa clara, mayor es la probabilidad que los países que más dependen de ese combustible, de ese gas y de ese petróleo ruso, por ejemplo Alemania, pues puedan traer una recesión. Es decir, yo creo que el gobierno alemán en eso lo quiere evitar, ¿no? Entonces, lo que está claro es que tenía consecuencias hacer estas sanciones, bueno, una guerra que evidentemente a nadie le gustaba y todo el mundo quería condenar, pero evidentemente también quieren evitar lo peor para que no se traslade pues, probablemente a un descontento social. La permanencia de la guerra va a seguir manteniendo, por tanto, los niveles de precios de los combustibles altos. Lo importante es que no crezcan mucho más para que la inflación no se nos desboque. Es decir, quizás podamos empezar a vivir o estemos ya conviviendo con un nivel muy alto, pero que no tiene que generar a lo mejor nuevos brotes de inflación, al menos por ahora, ¿no? El Banco Central Europeo va cogiendo camino hacia julio. ¿Cómo impactará en el conjunto de la economía europea, pero sobre todo en la parte sur y sobre todo en España? Bueno, yo creo que esa normalización es inevitable. Es decir, normalización es volver a unos tipos de interés que sean más elevados. Es decir, probablemente en términos reales seguirán siendo negativos un tiempo. Pero lo que está claro es que se ha actuado más tarde. Eso no significa que, no estoy ya prejuzgando que haya sido necesariamente malo. La situación de la eurozona es distinta a la situación de Estados Unidos, pero muchos analistas ya hablan que la Fed estadounidense actuó tarde, que lo debería haber hecho para, de alguna manera, tomar las riendas de la inflación hace 6 u 8 meses, ¿no? La retirada de estímulos de la pandemia y quizás de otros que puede hacer el Banco Central Europeo supone que no va a comprar tantos bonos. Eso puede generar tensiones en los mercados de bonos si no hay una alternativa, que yo confío que sí que se pueda crear para evitar la fragmentación financiera. Es decir, los países del sur de Europa podrían tener un problema de fragmentación financiera, es decir, que se encareciera enorme la financiación pública o del sector privado, y no queremos volver ni al 2011 ni al 2012, por tanto yo creo que el Banco Central Europeo tendrá que pensar cómo hacerlo. Lo que pasa es que probablemente busque un compromiso fiscal de los estados, porque no puede monetizar déficits, y lógicamente si ayuda con determinadas compras que probablemente sean menores o sustancialmente menores, los países se tienen que comprometer. No sé eso cómo se puede hacer, ¿no? Porque en un entorno de tipos de interés al alza, cuando a la vez están retirando estímulos, pues lógicamente conduce a mayor incertidumbre y conduce a que probablemente los inversores pues sean más exigentes y por tanto exijan una mayor rentabilidad. Es decir, pueden venir curvas en el panorama de países como Italia, sobre todo, pero no solamente Italia, España, Portugal, Grecia, pues lógicamente también pueden sufrir, ¿no? Pero no anticipemos, vamos a ver lo que pasa, pero que sí que tengamos claro que si esto sigue en este ritmo, pues probablemente vayamos a ver significativas subidas de primas de riesgo en las próximas semanas. Si no, repito, no se crea un programa en paralelo al que hasta ahora desapareciendo, que es el de las compras pandémicas, ¿no? Muchísimas gracias, Santiago Carbó, catedrático de Economía de la Universidad de Granada, director del área financiera y digitalización de Funcas. Buen día y buen negocio, Santiago. Buenos días y buen negocio.